Y voy a cortar mi video porque el otro día andaba mal con video, así que eh, por las dudas. Bueno, entonces hoy empezamos con reconocimiento de patrones. Nos va a llevar muchas clases. Si ustedes se fijan en el apunte, el tema de reconocimiento de patrones parece que fuera corto, porque creo que habla de... Es básicamente la clase de hoy, lo que es el reconocimiento de patrones, un poquito más. Pero todas las bolillas las unidades, los temas que siguen después, son parte también de reconocimiento de patrones. O sea, después de esto vamos a ver redes neuronales, después de redes neuronales, otros métodos de clasificación un poco más complejos que lo que vamos a ver hoy, y después vamos a ver una clase de Deep Learning, y vamos a ver otros métodos especiales y formas de medir la calidad de los clasificadores y bueno, y varias cosas más. Y todo eso es parte del reconocimiento de patrones, ¿sí? Aunque tenga otro nombre de unidad en el apunte o en el programa, son todos, digamos, el mismo, está todo dentro del mismo bolso, del mismo tema. Entonces, lo que vamos a empezar hoy nos va a durar por todo el cuatrimestre, ¿sí? Por lo que queda del cuatrimestre. Todo entra en el parcial. Bien. Eh, Y bueno, y además es importante que sepan que todo lo que vamos a empezar a ver ahora, con reconocimiento de patrones, es lo que digamos, lo que se pide en la industria. Cuando alguien habla de trabajar haciendo inteligencia artificial, o machine learning, o deep learning, o minería de datos, todas esas cosas son términos muy relacionados, algunos como que son prácticamente lo mismo. Bueno, y tiene que ver con esto que vamos a ver ahora. No sé, que si a alguien le interesa particularmente estas nuevas posibilidades para trabajar que surgieron en los últimos años, bueno, se trata de esto que vamos a empezar a ver ahora. Bien, entonces, cuando quieran preguntar algo o comentar, como la otra clase, digamos que cada uno aportaba lo que conocía del tema, lo que había escuchado, había visto, hablen nomás. Bueno, entonces, cuando hablamos de reconocimiento de patrones, en la mayoría de los casos estamos hablando de clasificar cosas que hay en el mundo real. Esta clasificación o reconocimiento de patrones es una función básica que tienen todos los organismos vivos, o los que son un poquito complejos. Nosotros, digamos, somos una máquina de reconocer patrones, es prácticamente todo lo que hacemos. O sea, digamos, nosotros todo el tiempo estamos comprendiendo, clasificando todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Si estamos en la calle, eh, cada cosa que se nos cruza lo clasificamos como auto, árbol, perro, persona, pero no solo eso, sino, digamos, que lo clasifica un perro, después lo clasificamos como perro peligroso, o perro amigable, o perro lastimado. A las personas como personas conocidas, o personas eh, familiares, qué sé yo, personas viejas, personas jóvenes. Digamos, cada cosa que vemos, no solo cosas, sino actitudes. Digamos, si alguien, vemos a una persona pero nos parece sospechosa, o cualquier evento nos puede parecer raro o común, no sé, peligroso. Entonces, digamos, cada cosa que se nos cruza es clasificada automáticamente por nuestro cerebro, ¿sí? A cada cosa la vamos metiendo en clases, y de esa forma podemos manejarnos en el mundo. O sea, originalmente podemos saber qué cosa podíamos comer, digamos, cuando éramos monos, o antes, y qué cosa nos podía comer a nosotros. Entonces, a una había que perseguirla, y de la otra había que escaparse, básicamente. Y así empezó todo, reconociendo esas situaciones y actuando, asociando un comportamiento a cada una de esas situaciones que estábamos reconociendo. Eh, bueno, dentro del contexto de la materia, eh, un patrón de estos que tenemos que reconocer es
una descripción de un objeto que está definido como la relación entre varias de sus características. Bueno, como les decía recién, términos relacionados con el tema son clasificación, discriminación, análisis discriminante, categorización o predicción. Hablamos de predicción, por ejemplo, como clasificación, cuando, no sé, cuando queremos, no sé, si queremos adivinar o predecir eh, si algún equipo de fútbol va a ganar un partido, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que estamos clasificando en tres clases, por ejemplo, en ganador, perdedor o sí, ganador, perdedor o empate. Y bueno, y de acuerdo a la historia y los datos que tenemos, el partido cae en una de esas tres clases. Eso es una predicción, pero dentro de un ambiente de categorización, de clasificación. También podemos hacer regresión o aproximación de valores numéricos continuos. Se podemos predecir qué temperatura vamos a tener mañana. Y ahí ya no estamos hablando de clasificar, sino de predecir un valor concreto, ¿sí? O qué valor va a tener, no sé, determinada acción el mes que viene. Bueno, términos relacionados entonces también aprendizaje automático o machine learning, que probablemente son los más utilizados. Bueno, ¿qué cosas podemos reconocer con el reconocimiento de patrones? Hay dos grandes categorías. Una son los objetos concretos, y el reconocimiento que usamos para reconocer estos objetos concretos se llama reconocimiento perceptual. Lo que nosotros vamos a ver en la materia está todo orientado al reconocimiento perceptual, pero en principio esos mismos métodos se pueden aplicar para el reconocimiento conceptual también. El reconocimiento, perdón, los objetos concretos del reconocimiento perceptual son digamos, las cosas palpables que hay en el mundo, como autos, sonidos, eh, no sé, correos electrónicos, donde queremos saber si son spam o no. También series temporales, por ejemplo, eh, no sé, el hecho este de poder predecir la temperatura de mañana es básicamente un análisis de series temporales. El valor de las acciones, no sé, si yo les puedo dar una serie temporal y ustedes probablemente se podrían dar cuenta de que, no sé, estamos hablando de cómo varía año a año, estacionalmente, el precio del tomate, ¿sí? Todos son valores que cambian en el tiempo y que pueden ser reconocidos también como una serie que es habitual para nosotros. Y en los objetos abstractos del reconocimiento conceptual, hay cosas que ya necesitan de un razonamiento más elevado para darnos cuenta, como un argumento, o sea, la forma de resolver un problema, un chiste. Yo les puedo contar un chiste de, no sé, de un gallego que tenía piedras en una bolsa, y ustedes me dicen, ah, sí, yo lo conocía, pero con un borracho, una mochila y naranjas. Ok, pero el chiste era el mismo, y ustedes, si bien podemos cambiar un montón de cosas en la situación, se terminan dando cuenta de que al final era el mismo chiste. Bueno, eso es el reconocimiento eh, conceptual. Las técnicas estas de deep learning que están cambiando la inteligencia artificial han llegado ya en varias situaciones a tratar temas que decimos que son de reconocimiento conceptual, pero lo más común es que trabajamos sobre lo perceptual, sobre objetos concretos. Bien, entonces como definición, decimos que el reconocimiento humano es la estimación del parecido relativo entre los datos de entrada y poblaciones conocidas. Si vemos algo en la calle y lo asociamos con otras cosas que ya vimos y lo metemos en la categoría que corresponde. Tengan en cuenta que nosotros, por ejemplo, para reconocer una cosa, no miramos siempre los mismos datos. O sea, por ejemplo, yo a mi mamá lo puedo reconocer por su figura, por la forma en la que camina, por la cara sola, por, por la voz, cuando me llamo por teléfono. Entonces, con mucho menos datos de los que existen, de los que yo podría tener de una persona, eh,
puedo reconocerle y prácticamente sin error. Nosotros, digamos, evolucionamos hacia eso. Si, o sea, cuando vivíamos en la selva, veíamos una cola de un león, salíamos corriendo, no nos quedamos a analizar si estaba el león entero, ¿sí? O sea, nadie le tiene miedo a una cola de león, le tenemos miedo al que sabemos que la cola siempre trae un león del otro lado. Entonces, con muy pocos datos aprendimos a reconocer cosas con errores muy pequeños. Bueno, el reconocimiento automático es la clasificación de los datos de entrada entre, entre poblaciones mediante la búsqueda de características o atributos invariantes en los miembros de cada población, ¿sí? Entonces buscamos, es lo mismo que decimos por el reconocimiento humano, pero traducido a máquina. Para ciertos datos de entrada vamos a buscar atributos invariantes que los asocien con estas poblaciones conocidas. Algunos ejemplos de clasificación son estos: o sea, detección de spam, donde la entrada es el texto de un correo electrónico y la salida es indicar si es spam o no es spam. Reconocimiento de caracteres, obviamente a través de una imagen. Reconocimiento de audio, no sé, recibimos una serie de datos que son la energía del audio en ese momento, de la presión acústica, y podemos determinar qué palabras se están pronunciando, qué fonemas o qué persona lo está pronunciando, o podemos darnos cuenta del estado de ánimo de esa persona. Bueno, ahí está el reconocimiento de voz más abajo, para identificar la persona. Predicciones bursátiles, reconocimiento facial, o sea, otra vez desde una imagen podemos identificar a la persona, o un diagnóstico médico donde la persona nos dice qué síntomas tiene, analizamos la historia clínica y algunos podrían ser otros datos no históricos, perdón, poblacionales, y, bueno, y clasificamos la dolencia de esa persona en algún listado de enfermedades. Bien, mientras vamos viendo los temas teóricos, esta primera parte es muy teórica, no vamos a ver todavía nada práctico, después de la mitad de la clase sí, pero les quiero ir presentando algunas cositas para que se acostumbren. Eh, Alguna librería que se llama Scikit-learn, que es muy usada, es la más usada lejos en reconocimiento de patrones. Cualquier persona que trabaje sobre esto lo usa, seguro, y da soporte a todo, salvo Deep Learning. Prácticamente cualquier cosa que quieran hacer de reconocimiento de patrones se puede hacer con Scikit-learn, y es lo que la mayoría de la gente hace. Entonces, como para que vayamos viendo un poco las cosas que tienen, vamos saltando de lo teórico a ver cómo se hace en Scikit-learn. Todo lo que tenga que ver con la librería no se toma, ¿sí? No hace falta estudiarlo, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de que vayan viendo algo real. Después para estudiar, además de lo que me pueden preguntar a mí, obviamente, guíense por el apunte, ¿sí? Todo esto de la librería no está en el apunte, no se toma. Una de las cosas que pueden hacer con Scikit-learn es aprovechar los datos que ya trae. ¿Sí? Scikit-learn tiene funciones para generar datos, para, para probar algoritmos, y también tiene juegos de datos de juguete. Son chiquitos, pero son clásicos, todo el mundo los usa, que sirven también para probar todas las técnicas. Entonces, por ejemplo, importamos Scikit-learn y un juego de datos. Por ejemplo, Iris es un juego de datos muy común, probablemente el más común de Machine Learning, que trata de flores, de un tipo de flores que se llama Iris, que tiene una familia de flores que tienen tres clases: setosa, versicolor y virgínica. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, con estos datos, es clasificar de acuerdo al ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo, qué tipo de flor estamos viendo en ese momento.
podemos, o sea, todos los juegos de datos de scikit-learn son un diccionario. Bueno, ese diccionario se puede acceder como un diccionario cualquiera de Python o usando el atributo eh, entre corchetes, perdón, eh, así con el punto. Además tiene una descripción del juego de datos. ¿Sí? Bueno, acá ven, tenemos eh, los atributos con información o los features que vamos a usar para clasificar son el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Y las clases son estas tres. Me explico un poquito más. Acá podemos ver una muestra de los 10 primeros registros. ¿Sí? Tenemos ancho, ancho y largo del pétalo, ancho y largo del sépalo. Los targets, o sea, las clases objetivo, ¿sí? Son poquitos datos. Eh, Tiene una cantidad de la clase 0, una cantidad de la clase 1 y otra cantidad de la clase 2. Los podemos contar. Bueno, tiene 50 de cada clase. ¿Sí? O sea, clase 0 debe ser setosa, clase 1 versicolor y clase 2 virgínica. Bien. Entonces, volviendo al reconocimiento de patrones, digamos, o sea, asocien esto, digamos, nosotros, por ejemplo, uno de los casos de reconocimiento de patrones sería a través de esta flor o de ver la flor, darnos cuenta de a qué clase pertenece de esas tres clases posibles de las iris. Bueno, ok, ¿cómo hacemos? Reconocer patrones tiene tres etapas o tres problemas a resolver: el censado, la extracción de características y la clasificación. La primera, entonces, el censado, tiene que, o sea, en esta etapa se mide, o digamos, es el censado propiamente dicho, sobre el objeto. O sea, en el caso de la flor tendríamos que ir a medir el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo. O, bueno, si ya las tenemos en una base de datos, será cuestión de extraerlo nomás, el censado está hecho. Y además de tomar los datos, de censarlos, tenemos que decidir cómo se van a representar esos datos. Bueno, los datos pueden ser cuantitativos o variables categóricas. Bueno, esperen que sigo lo que estaba escrito acá. Bueno, volviendo al censado, entonces, si queremos, no sé, detectar o clasificar alguna enfermedad a través de los datos de los pacientes, podríamos censar altura, peso, género, la edad y el nivel educativo de varias personas porque estamos tratando de predecir la incidencia de esa enfermedad en la población. En otras áreas, para clasificar otra cosa, podríamos medir la intensidad lumínica en las imágenes, la operación sonora que habíamos dicho en audio, texto para identificar o clasificar correos, artículos científicos, tweets, artículos de la prensa, microarrays de expresión génica que se usan muchísimo en biología. Todos esos son formas de censar, o son las cosas que deberíamos censar si queremos trabajar con datos de ese dominio. Ahora, después, ¿cómo los representamos? Bueno, generalmente los datos se representan mediante un vector. ¿Sí? Este vector X, siempre que esté en negrita, una letra quiere decir que estamos hablando de un vector. ¿Sí? Un vector que tiene n elementos en su interior. Entonces, el vector X va a representar un elemento, una entidad del mundo que estamos midiendo. Y los elementos que lo forman, x1, x2, xn, son los atributos o las características que medimos
de esa instancia de ese objeto. Entonces, por ejemplo, para el caso de las personas, de la incidencia de las enfermedades que decíamos, una de las características de una persona en particular podría ser que mide 150 centímetros, que pesa 50 kilos, que es otra característica, X2, X3, que es el sexo femenino, X4, que tiene 15 años, y X5, que su nivel máximo de educación alcanzado hasta el momento es de la primaria. ¿Sí? Entonces, todos estos datos concretos o valores serían los componentes de este vector que representa a esa persona. Fe, Sí, perdón, ¿se pueden imaginar como si fueran dimensiones de sí, algo? sí, definitivamente. Van a ser las dimensiones donde después vamos a realizar la clasificación. La clasificación Ok, ok. sí, se hace en un espacio y estas son las dimensiones del espacio, exacto. Listo, gracias. Bien. Se complica en el caso de las imágenes o cuando tenemos palabras, porque va a tener una dimensión por píxel o una dimensión por palabra en un texto. Pero bueno, ya veremos qué se hace. En el caso de una imagen, por ejemplo, cada elemento del vector es la intensidad de un píxel. En el caso del audio, es la operación sonora o energía en ese momento. En el caso del texto, podrían ser palabras. Eh, bueno, o sea, lo que dice acá es que cada, durante el censado probablemente se tome como que todo el texto es una de las características y el resto de las características son metadatos de ese artículo, pero después sí, en algún momento cuando empecemos a trabajar, si usamos las técnicas más comunes, cada palabra va a pasar a ser una característica. Bien, cuando las variables, las cosas que medimos son cuantitativas, ¿sí? Lo vamos a representar como un número del tipo que nos haga falta, se puede ser un número, no sé, complejo si fuera necesario. Bueno, en este ejemplo, peso y altura son, variedad también, son variables cuantitativas y se pueden representar con un número, con un float. En las imágenes, por ejemplo, los píxeles se deberían representar con enteros, porque no pueden tomar valores decimales. Y si tenemos variables categóricas, que son las que pueden tomar solamente valores dentro de un conjunto limitado, por ejemplo, en el caso del nivel educativo, eh, de nuevo podemos tener, o sea, podemos tener dos tipos, ¿sí? Pueden ser esas variables, pueden ser ordinales o nominales. Si, digamos, si esos datos tienen un orden o pertenecen a una escala, como en el caso de la educación, son variables, se llaman variables ordinales, ¿sí? Y en ese caso, no es lo mismo, perdón, no está en la misma distancia una categoría de la otra. O sea, el primario a universitario sabemos que tiene otras categorías al medio, o la evaluación de, de una prueba, ¿se acuerdan cuando íbamos a la primaria? Bueno, cuando yo iba a la primaria, que era no satisfactorio, satisfactorio, bueno, muy bueno y excelente. Son categorías, pero esas categorías tienen un orden. Bueno, en ese caso decimos que estamos trabajando con variables categóricas ordinales. Las nominales, ¿sí? Como nacionalidad, especie, color, no tienen orden y no hay que confundirse, digamos, no las podemos representar de una forma donde el método matemático que vamos a usar después lo interprete como que sí tiene un orden. Ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, ahora, entonces, como decía, los clasificadores están formados por funciones matemáticas y si le damos un valor numérico lo van a interpretar como que ese valor numérico no tiene sentido que sea mayor para una categoría que para otra. Por ejemplo, si estamos trabajando queremos clasificar en colores por alguna razón, ¿sí? Rojo, verde y azul, se nos podría ocurrir
darle estos valores numéricos. Digamos, al clasificador vamos a tener que entrar siempre con valores numéricos, ¿sí? Porque son funciones matemáticas. Ahora, tenemos que tener cuidado con cómo definimos esos valores numéricos. Por ejemplo, si nos ocurre decir que el rojo es igual a 1, el verde 2 y el azul es igual a 3, podríamos, o sea, el clasificador va a pensar que el verde está siempre entre el azul y el rojo, que el azul es mayor al rojo, ¿sí? Y eso obviamente no es cierto y nos va a llevar a resultados erróneos. Entonces, para clasificar ese tipo de cosas, hay una codificación, perdón, para codificar las variables categóricas ordinales, hay una clasificación que se llama one-hot, y en esta clasificación lo que se hace es crear, o sea, partimos de una columna que tiene valores numéricos o nombres para una categoría que sabemos que es, perdón, que no es ordinal, que es nominal, y partiendo de esa columna, vamos a crear varias columnas donde cada una de las columnas va a representar a uno de los posibles valores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener una columna para el rojo, una para el verde y otra para el azul. Y vamos a poner un 1 cuando queremos representar el rojo en la columna roja y 0 en el resto, y, bueno, y así con los otros también. Entonces, veamos cómo lo haríamos en código. Supongan que tenemos un juego de datos chiquito que tiene 3 vectores, donde cada vector tiene el nombre de una ciudad como una característica y la temperatura promedio de esa ciudad, ¿sí? Tenemos 3 casos: Dubái, Londres y San Francisco, y sus temperaturas. Bueno, acá está resuelto usando una de las clases de scikit-learn, que directamente toma un diccionario y lo vectoriza, y lo transforma a one-hot, y fíjense cómo queda. Una columna para Dubái, otra columna para Londres y otra columna para San Francisco. Y solamente tenemos uno en el registro que corresponde en la columna que corresponde a esa ciudad para ese registro, ¿sí? Para ese vector. Las temperaturas más o menos son las mismas porque nos interesa el valor numérico. Si partimos de un arreglo de NumPy, en lugar de un diccionario como en este caso, este era el diccionario que teníamos antes, partimos con un arreglo donde ya tiene valores numéricos, pero nosotros sabemos que son nominales, que esta columna es nominal, o sea que no la podemos dejar como valores numéricos. Hay otra herramienta también en scikit-learn para hacerlo, y lo volvemos a convertir a one-hot. ¿Sí? En este caso estoy usando one-hot encoder. Fíjense que acá usé un método que se llama fit, ¿sí? Y acá usé otro que se llama transform. Acá arriba también usé un método que se llama fit, bueno, y acá usé uno que se llama, acá está transform, ¿sí? En la mayoría de las técnicas que tienen estas librerías van a encontrar el método fit y el método transform. ¿Qué hace cada uno? Eso es importante. Todas estas técnicas tienen parámetros internos, ¿sí? Valores internos, que tienen que ajustarse para trabajar con los datos que les pasamos. Fit lo que hace es precisamente ajustar los parámetros internos a un juego de datos que le pasamos como argumento. Después transform hace la transformación de esos datos, pero usando los valores internos que ajustó previamente. También hay un método que hace fit, que se llama fit transform, que hace las dos cosas, ¿sí? Primero ajusta y después transforma. El tema es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo los usamos. Vamos a ver un ejemplo, porque puede pasar esto. Fíjense, si partimos de estos 3 vectores,
¿sí? Que tienen los nombres de las, o sea, el nombre de la ciudad, perdón, el código de la ciudad, ¿sí? 2 era Londres y 3 era San Francisco, con 2 temperaturas distintas, no sé, porque puede ser de 2 años distintos, y ejecutamos el método transform. Ya habíamos hecho fit antes sobre este mismo objeto, sobre CT, ¿sí? Hicimos fit acá. Ahora hacemos transform y lo transforma en lo que nosotros queríamos, que es un arreglo con 3 columnas para la ciudad y una columna para la temperatura. La primera columna era la de Dubái, pero como no, en este nuevo juego de datos no apareció Dubái, está siempre en 0, y es correcto. Las 2 primeras ciudades son Londres, y tenemos 1 y 1 en la primera y segunda fila para la columna de Londres, y en la columna de San Francisco solamente aparece un 1 al final, porque en la última fila recién aparece San Francisco, ¿sí? Entonces esto es exactamente lo que queríamos. Ahora, si nosotros en lugar de transform hubiéramos hecho fit transform sobre estos datos, como Dubái no está, directamente desaparece la columna de Dubái. Entonces vamos a tener ahora, en lugar de 3, 2 columnas que representan ciudades y una de temperatura. Eso no es correcto si sabemos que vamos a estar trabajando con las 3 ciudades. Entonces, siempre hacemos fit sobre los datos completos, o un juego de datos que sepamos que va a tener todas las clases, y después hacemos transform sobre cualquier otra cosa, ¿sí? Pero es muy importante ver sobre qué cosa estamos haciendo fit. Después con los métodos de clasificación pasan cosas parecidas. Bien. Siempre es útil representar los datos gráficamente. Por ejemplo, acá de nuevo sobre el dataset de iris, de las flores. Los dibujamos, perdón, graficamos los histogramas en función del ancho del pétalo, y graficamos cada barrita con un color distinto, identificando al tipo de iris. Entonces, vemos que las setosas tienen pétalos más angostos que el resto de las flores de las iris. Entonces, si quisiéramos clasificar la flor en setosa o no setosa, sería muy simple, porque todos los vectores que tengan ancho de pétalo menor a 1 en centímetros, menor a 1 centímetro, podríamos fácilmente decir que es setosa y el resto es otro. ¿Sí? Y entre versicolor y virgínica también vemos que, digamos que generalmente la virgínica tiene pétalos más anchos que versicolor, pero hay una partecita donde se mezclan, ¿sí? Entonces no podemos hacer una clasificación perfecta, pero podríamos hacer algo aceptable. Toda esta información salta a la vista simplemente con graficar algunos, digamos, la distribución de algunos de los atributos. También lo podemos graficar obviamente en 2 dimensiones. Acá estamos viendo la relación que hay entre las clases y el largo del sépalo y el ancho del pétalo. Y bueno, de nuevo vemos que setosa, obviamente, como está el ancho del pétalo, es fácil de clasificar, y las otras dos siguen estando mezcladas, por más de que agregamos una dimensión más al análisis. Pero probablemente podamos lograr una mejor clasificación que si usamos solamente el ancho del pétalo. Bien. Otra cosa que es útil hacer en la representación de los datos es la estandarización, ¿sí? Donde llevamos a todos los valores que tienen las características o las distintas dimensiones de los datos a los mismos rangos de valores. Generalmente usamos valores entre 0 y 1. Por ejemplo, recién estábamos hablando de edad, altura y peso. Fíjense digamos, si usamos la altura en metros, vamos a trabajar en rangos muy distintos que con el peso en kilos, o que con la edad. Entonces, eso genera problemas en los métodos matemáticos que vamos a usar después. Entonces, lo que se hace generalmente es convertirlo a para que todas las características
o las cosas que medimos estén dentro de los mismos rangos. Por ejemplo, acá tenemos otro método que se llama min-max-scaler, también de scikit-learn, que realiza esa transformación. Primero, fíjense, lo estoy haciendo acá sobre un juego de datos. Los valores son las medidas originales de temperatura, estas, 33, 12 y 18, y las que usamos después, fíjense que se llama measurements 2, que son otras temperaturas, ¿sí? 15, 21 y 41. El fit se hizo sobre el primer set de medidas, ¿sí? Fit transform, y cuando transformamos nos devuelve estas tres temperaturas, las que están a la derecha. Una vale 1, la otra vale 0, o sea, la que vale 0 obviamente era la menor, la que vale 1 era la mayor, y esta que estaba al medio toma otro valor entre 0 y 1. Como yo no puedo conocer todos los valores al principio de temperaturas que van a aparecer, no me queda otra que hacer fit sobre un juego de datos, y después probablemente tenga que transformar datos que tengan temperaturas más altas o más bajas de las que yo conocía. En ese caso no es un problema porque no son clases nuevas. Y bueno, fíjense cómo la nueva transformación da dos valores entre 0 y 1, y uno que es un poco mayor que 1, pero bueno, no importa, digamos, están siempre en rangos similares a los que van a tener las otras características. ¿Bien? Son cosas, ejemplos que les estoy mostrando para que vean algunas nada más de las cosas que hay que tener en cuenta cuando censamos. Censar, o la idea, digamos, es relativamente más fácil. Bueno, voy y mido, obviamente eso no es tan fácil, pero comprenderlo es fácil. Pero después la representación que tenemos que hacer sobre esos datos tienen varias consideraciones, ¿sí? Entonces, bueno, una es cómo representar, por ejemplo, los datos nominales, o también cómo, digamos, este tema de que conviene siempre escalarlo antes de usarlo en un clasificador. Bien, entonces, una de las cosas que teníamos que hacer era censar. La segunda de las tareas es la extracción de características. Características, nosotros las decimos en español, pero el término más usado es feature. Lo van a ver seguramente en muchos lugares. ¿De qué se trata la extracción de características? Bueno, se hacen varias cosas. Una de ellas es crear nuevas características. O sea, piensen, nosotros censamos ciertas cosas y mediante alguna técnica, partiendo de esos datos que están censados, podemos crear nuevos datos, nuevas características que van a ser la entrada del clasificador. Por ejemplo, si yo tengo estos datos de audio, ¿sí? Que son, digamos, la energía del audio por cada instante de tiempo, puedo calcular un espectrograma, que es usando la transformada de Fourier, que está abajo del dibujo del audio. Esto de arriba es el audio en el tiempo, y este es el espectrograma, que es el espectro de frecuencias en el tiempo, y usar esto como entrada de mi clasificador. Fíjense que esto de ninguna manera estaba en estos datos, o sea, se generó a partir de estos datos, pero es algo nuevo, ¿sí? Eso es una forma de extraer características transformando los datos que ya tenía. Otra cosa que se suele hacer es eliminar características. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad que estábamos hablando antes, de medir la incidencia de una enfermedad, y donde tomamos datos de la edad, del género, el peso, bueno, y también en el nivel educativo. Bueno, puede ser que en el nivel educativo para alguna enfermedad tenga alguna relación por el lugar donde se vive, o que esté de alguna forma, donde sea débilmente relacionado con la forma de alimentación, qué sé yo, pero generalmente no, ¿sí? El nivel educativo no está relacionado con una enfermedad. Entonces esa característica
si vemos que no tiene relación con el objetivo, o sea, si vemos no a ojo, sino digamos, con herramientas estadísticas, vemos que no hay relación con la categoría, lo podemos eliminar. Otras cosas que hacemos en la extracción de características es la reducción de la dimensión. Como decíamos recién, cada característica es una de las dimensiones en las que vamos a hacer la clasificación. Cuanto más dimensiones tengamos, más difícil es resolver el problema, más complejo. Entonces, generalmente se busca reducir la dimensión. Es más difícil para los métodos que usamos, pero además también es más difícil para nosotros si queremos analizar los datos, verlos gráficamente, por ejemplo. Naturalmente, con muchas dimensiones ya no lo podemos ver. Entonces, hay varias formas de reducir la dimensión con técnicas matemáticas. La más conocida es el análisis de componentes principales, pero hay más, nosotros no lo vemos en detalle. Y, y bueno, y hay otras transformaciones. Profe, hay una Y, pregunta ahí. ¿Cuál, o por lo menos si lo estoy entendiendo bien, cómo sería para entender la diferencia entre eliminación de características y la reducción de dimensiones? Si decíamos bien. antes que un vector, cada nueva característica nueva era una nueva dimensión, o por lo menos yo entendí eso. Sí, 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 cada característica que tiene el vector de entradas es una dimensión del análisis. Cuando eliminamos características, eliminamos directamente la dimensión, desaparece. Si, por ejemplo, suponete que acá con la flor, en este gráfico que hicimos, estamos usando dos características, por eso el gráfico tiene dos dimensiones, y bueno, suponete que nosotros decidimos que vamos a usar solamente esas dos, ¿sí? Se acabó, eliminamos las otras y nos quedamos con dos. O sea, estamos perdiendo información, pero por alguna razón, o no, digamos, a lo mejor esas características no tenían nada que ver, a lo mejor, qué sé yo, era no sé, el día en el que saqué la foto de la flor, y obviamente eso no sé, no tiene nada que ver con el tipo de flor que es, entonces la elimino. Hay métodos para eliminar esas categorías, hay varios métodos que van midiendo de alguna forma el aporte de cada categoría a la clasificación y bueno, podemos ir eliminándola hasta que vemos que digamos, la eficiencia del método de clasificación cae porque le falta información y ahí cortamos y nos quedamos con esa cantidad de categorías. Pero o sea, más allá de cómo sean las técnicas para hacerlo, estamos eliminándolas directamente. En cambio, cuando hacemos la reducción de la dimensión, generamos nuevas dimensiones, pero que contienen información de todos los atributos. Por ejemplo, veamos el ejemplo. En PCA, o sea, el análisis de componentes principales, nosotros le pasamos todos los datos, en el caso, este está hecho también sobre el ejemplo del dataset del Flores. Le pasamos los 4 datos de entrada que tenemos y les decimos que transforme esos datos a 2 dimensiones. ¿Sí? Entrenamos, o sea, ajustamos y transformamos, y esta es la salida. Ahora tenemos 2 dimensiones, pero esas 2 dimensiones tienen información de las 4 características que eran originales. ¿Sí? En el caso del análisis de componentes principales, lo que estamos haciendo digamos, creando una función matemática lineal donde tenemos el valor de cada una de las características multiplicado por un coeficiente distinto que se calcula de forma que se pierda la menor cantidad de información posible. Entonces, en este gráfico de 2 dimensiones tenemos la información de las 4 características. Y no es la única transformación que podemos hacer. En esta otra transformación pasa lo mismo. Tenemos, de nuevo, con la información de las 4 características, creamos 2 dimensiones, y los datos en estas nuevas 2 dimensiones se distribuyen de esta forma totalmente distinta. ¿Sí? Esta es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros estuviéramos tratando de clasificar las flores, podemos ponernos a jugar con todas estas transformaciones para ver si con alguna de ellas pasamos a un nuevo espacio
con una cantidad distinta de dimensiones, pero que además esas dimensiones nos faciliten la separación de los datos, ¿sí? No se junten estos clústeres en ninguna parte. ¿Sí? Pero, digamos, respondiendo a tu pregunta, no estamos eliminando características, sino transformándolas, reduciendo la dimensión, pero cada una de esas dimensiones tiene información de todas las características. No sé si quedó claro. Sí, sí, ahí viendo estos gráficos, sí. Buenísimo. Bueno, y la tercera tarea para hacer reconocimiento de patrones es la clasificación. En esta tarea nos vamos a concentrar por el resto del cuatrimestre, ¿sí? No podemos dejar de pensar en los anteriores, pero digamos, acá es donde está la parte más jugosa del reconocimiento de patrones. ¿Cómo hacer para determinar, para las características que ya tenemos, o sea, para los datos, después de la extracción de características, cómo hacemos para separarlos? ¿Cómo hacemos para decir, bueno, esto pertenece a una clase y esto pertenece a otra clase? Entonces, el objetivo de la clasificación es determinar a qué clase pertenece cada uno de los vectores de entrada, ¿sí? Y eso se hace generando límites de decisión entre dos regiones del espacio, ¿sí? Acá sí vemos cómo, volvemos a ver cómo las características que tenemos, que son x1 y x2, nos definen el espacio de clasificación. Tenemos algunos vectores que están dibujados marcados con una crucecita y otros con estos circulitos. O sea, las crucecitas son vectores que pertenecen a una clase y los circulitos a otra clase. Y nosotros, de alguna forma, tenemos que encontrar cómo trazar un límite en este espacio que deje de un lado de ese límite a los elementos de una clase y del otro lado a los elementos de la otra clase. Hay un enfoque que es muy utilizado para lograrlo, que es el enfoque de las funciones de decisión, donde se define una función para cada clase. En este caso, en el caso del dibujito, tenemos dos clases, y los cruces y los circulitos, y nosotros queremos separarlo, entonces definimos una función de decisión para cada una de las clases. Después agarramos cualquier elemento, por ejemplo, y evaluamos las dos funciones de decisión. Si la función de decisión 1 da un valor mayor que la función de decisión 2, es porque ese elemento pertenece a la clase 1. Si la función de decisión 2 es la que da mayor, pertenece a la clase 2. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar una función que represente cada clase, o que sea mayor que la otra función cuando el elemento pertenezca a esa clase. Obviamente la parte difícil es encontrar esas funciones, ¿sí? Pero esa es la idea general, ¿sí? Encontrar una función de decisión para cada una de las clases. Los problemas, o sea, no vamos a ver en este momento, dentro de 10 minutos sí, cómo se generan esas funciones, ¿sí? Por ahora estamos viendo de qué se trata la clasificación, ¿sí? Que es encontrar funciones o alguna forma de dividir este espacio en regiones donde cada región contenga una de las clases. Y no necesariamente dos, como en el caso de las flores pueden ser 3 o pueden ser n clases. Bueno, en los problemas reales, rara vez aparece esto, digamos que las clases se pueden separar con una línea recta. Este caso se llama problemas linealmente separables, pero en la mayoría de los casos tenemos problemas que no son linealmente separables, como en estos ejemplos, ¿sí? Donde podemos dividir las clases, pero haciendo un recorrido medio extraño, o sea, una línea curva que tenga una forma rara que la separe, o en este caso, donde el límite entre las regiones es como un óvalo, ¿sí? Que pasa entre las cruces y los círculos. ¿Sí? Estos casos son de problemas que no son linealmente separables y, por desgracia, son los más comunes. Pero no solo eso, sino que hay problemas a los que los llamamos no separables. Por ejemplo, esto,
perdón. ¿Sí? Donde tenemos cuadraditos rojos y circulitos azules. Y fíjense que hay casos donde pueden caer datos de las dos clases, pueden caer exactamente sobre el mismo punto. Entonces, estos datos no son separables. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con estos datos porque son los que ocurren la mayoría de las veces, pero vamos a tratar de hacer un clasificador, encontrar una región que mejor separe los datos de las dos clases digamos, y tener el error lo más chico posible. El problema es que esas regiones o ese límite entre las regiones tampoco es lineal. Entonces, en la mayoría de los problemas reales, los datos, por un lado, no son separables. Hay regiones donde están mezclados. O sea, es imposible separarlos de esta forma con los característicos, con los datos que tenemos, sin cometer ningún error. Pero además, la solución óptima, o sea, con la menor cantidad de errores, generalmente no es una línea recta. Entonces tenemos que buscar funciones de decisión que no generen estas fronteras lineales para dividir las clases. ¿Sí? Entonces esos son problemas no linealmente separables y directamente no separables también. Bien, acá lo que estoy usando es otra función de scikit-learn que sirve para generar datos. ¿Sí? Acá estoy generando dos burbujas de datos, y bueno, como puse los centros bastante cerca, se mezclan un poco en medio. Bueno, y sobre esos datos podemos ver cómo funcionarían algunas de las técnicas de clasificación. Por ejemplo, la regresión logística, usando la librería de scikit-learn, nos devuelve esta frontera entre los dos grupos de datos. Fíjense que es una línea recta, porque la regresión logística nos devuelve termina siendo una clasificación donde la frontera es una línea recta, pero funciona bastante bien. O sea, los datos no son separables, o sea, sabemos que no puede ser perfecta, pero la división que hace está bastante buena para este caso. Como son dos burbujas, lo lógico sería que el caso óptimo de clasificación fuera una línea recta. Esta es otra técnica que se llama K-vecinos, que nosotros no vamos a ver, así que les podría contar rápidamente cómo funciona, a las otras sí las vamos a ver. K-vecinos lo que hace es decidir a qué clase pertenece un elemento midiendo la distancia que hay contra los... seleccionando los K vecinos, supongamos que elegimos un número K igual a 7. ¿Sí? Para un dato, ¿sí? Supongamos que traigo este cuadradito nuevo, y bueno, quiero saber a qué clase pertenece. Entonces, busco los 7 vecinos más cercanos, ¿sí? Los 7 puntos, los 7 elementos que estén más cerca de este cuadradito, y me fijo a qué clase pertenecen. ¿Sí? Si la mayoría de ellos pertenece a la clase 1, este elemento va a ser de la clase 1. Si la mayoría pertenecen a la clase 2, va a pertenecer a la clase 2. Entonces, cuando hago fit sobre este método, lo que hace es guardar todos los puntos, todos los elementos que usé para entrenarlo. ¿Sí? Por ejemplo, estos. ¿Sí? Los guarda en algún lado. Entonces, cuando traigo un dato nuevo, digo, ok, estos son los datos que usé para entrenar. Traigo un dato nuevo que no conocía hasta el momento y le digo, bueno, decime a qué clase pertenece este nuevo. Bueno, entonces si se fijan los datos que tiene guardados, a qué clase pertenecen la mayoría de sus K-vecinos, y me devuelve esa clase. Y eso es lo que hace K-vecinos. Y bueno, esta es una máquina de vectores de soporte que es uno de los mejores clasificadores, sin tener en cuenta Deep Learning. Y bueno, logra hacer fronteras más complejas y que está generalmente igual de separadas de cada uno de los cúmulos de datos. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, ya que Profe, estamos... Sí. ahí el análisis
que hace, por ejemplo, el de cada vecinos, ¿es en todos los elementos hace ese análisis de los 7 vecinos más cercanos o es, qué sé yo, en algún elemento, en ciertos elementos, como que toma semilla y va analizando los vecinos de esa? Bien, no, lo que hace es, primero, pasa que es un tema que tenemos que ver después, pero tenemos dos tipos de clasificación o de clasificadores, o de métodos para entrenar los clasificadores. Hay métodos supervisados y métodos no supervisados. En los métodos supervisados, nosotros necesitamos datos que estén previamente clasificados. O sea, tengo todo este conjunto de vectores de entrada con la salida esperada, o sea, alguien me dijo, esta flor, este está el flor, esta está la otra, ¿sí? Entonces yo ya sé realmente qué flores son, y uso esos datos para entrenar el clasificador. ¿Sí? Que es como aprendemos nosotros, no sé, las letras, cuando somos chiquitos, alguien viene y nos dice, esta es la A, ¿sí? Entonces nos muestran, nos supervisan, eh, y, digamos, aprendemos a base de ejemplos. El otro método, el no supervisado, no necesita datos previamente clasificados y precisamente lo que hace es tratar de dividir los datos en grupos, pero sin que nadie me diga cómo. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, ustedes, tengo un contingente de 100 personas que tiene que hacer un viaje y los voy a dividir en dos colectivos de 50 personas cada uno. Fíjense cómo arman los grupos para que las personas se lleven lo mejor posible entre sí. Bueno, entonces ustedes tendrán que ir y, no sé, dividirlos por edad, por sexo, no sé, por lo que se les ocurra, por el equipo de fútbol que les gusta, qué sé yo, pero entonces, digamos, el método tiene que ir y encontrar similitudes entre los elementos y separarlos en grupos sin que yo le diga previamente qué clases hay, ¿sí? Bueno, esos son los métodos de entrenamiento no supervisados. Los que estamos viendo ahora son supervisados, o sea que yo les estoy diciendo, digamos, tengo un conjunto de datos de entrenamiento que los que yo sé a qué clase pertenece cada elemento. Entonces, lo que hace K-Vecinos, K-Means es otro método, K-Vecinos es directamente guardar todos los datos de entrenamiento que les doy, ¿sí? O sea, esos son sus parámetros de ajuste del modelo, es guardar todos los datos de entrenamiento. Cuando vengo con uno nuevo, los compara con los otros que tenía antes. Y bueno, sí, no sé si tu pregunta tenía que ver con eso o si realmente había que calcular la distancia con todos los elementos. Pero sí, lamentablemente no hay formas de reducir mucho la búsqueda. Es como que tenés que comparar el nuevo elemento, el que no sabías a qué clase pertenecía, ¿sí? O sea, ya ajustaste el modelo. Ahora estamos tratando de, no sé, de separar manzanas de naranjas. Alguien me dio un montón de manzanas y naranjas previamente clasificadas, yo cargué esos datos, o sea, ajusté el modelo con esos datos, y después viene con una fruta nueva. Y me dice, ¿esto qué es? No sé. Entonces lo tengo que medir, no sé, supongamos que los datos de entrada eran el diámetro y el peso, o el volumen y el peso, y, y bueno, cargo los datos y lo que va a hacer es empezar a buscar los vecinos, o sea, los que tengan en la relación esta de diámetro y de volumen y peso, los que estén más cerca, y después va a determinar a qué clase pertenecía de acuerdo a la clase de los vecinos. No sé si se entendió la respuesta, o si entendí yo la pregunta. No, sí, perfecto, porque no, yo pensaba que en realidad era eh, que cada elemento no sabía a qué clase pertenecía y por medio de los vecinos, que en realidad no es lo que hace en este caso, cada elemento sabe qué clase es y Claro, después a partir de eso clasifica. claro, claro, conoce la clase de los primeros, de los que usamos para entrenar, y después ya de los nuevos lo adivina, digamos, con los datos que conoce. Exacto. Bien.
Bueno, acá terminamos la primera parte de la clase. ¿Tienen alguna duda de lo visto hasta el momento? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a ver cómo funcionan estos clasificadores, ¿sí? El clasificador más simple, pero el más importante también, es el clasificador lineal. Este clasificador que vamos a ver ahora es la base de casi todos el resto de los clasificadores. No, por ejemplo, de K-vecinos, ¿sí? Que trabajan de una forma totalmente distinta, o de los árboles de decisión, que hacen el mismo trabajo, pero lo hacen de otra forma. Pero la mayoría de los clasificadores matemáticos usan como base el clasificador lineal, inclusive los modelos de Deep Learning también, ¿sí? Estas redes neuronales enormes que tienen millones de parámetros para ajustar, en algunos casos, ¿vale? Para clasificar, lo que tienen dentro de cada neuronita como base es un clasificador lineal, que después se adapta y se modifica, qué sé yo, pero la base, lo más importante, es el clasificador lineal. Entonces es muy importante que lo entendamos, por eso le vamos a dedicar tiempo. Bueno, entonces pasamos unas cositas. Bueno, después de censar y hacer la extracción de características, vamos a tener un conjunto de vectores de características, ¿sí? Que es esto que está acá. X en negrita es el vector, y los X que no están en negrita son las características. Bueno, acá yo escribí esa aclaración porque es importante. Lamentablemente, cuando la escribo en modo fórmula no se nota tanto la negrita. Si lo abrimos vemos que sí, o sea, esta X está en negrita, estas no. De último, si tienen alguna duda después, abren el notebook, se fijan, abren la celda y ven cómo está escrito. Pero entonces, cuando está en negrito, cuando no está en negrita, una letra dentro del fórmula, ¿no? Va a ser un escalar, o sea, un número. Cuando sí está en negrita, es un vector que está formado por los elementos que no están en negrita. Y cuando está en negrita y es mayúscula, además, es una matriz. Bien. Entonces, después de obtener los vectores de características, vamos a realizar una de estas dos tareas. Nosotros vamos a trabajar solamente sobre clasificación, pero en general se hace o clasificación o una regresión. Entonces, cuando hacemos clasificaciones, quiere decir que estamos asignando a cada vector una clase, ¿sí? Detectamos, por ejemplo, qué carácter, qué letra aparece en una imagen. Y digamos, le vamos a asignar una de las clases de letras que conocemos. O una predicción, esto ya lo habíamos hablado antes, que es una predicción o regresión, que es predecir un valor continuo, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura que vamos a tener mañana. Bueno, que quede claro que nosotros vamos a ver los métodos de clasificación, no los de regresión, pero en el fondo, de nuevo, son prácticamente lo mismo, la mayoría de los métodos. Entonces, de hecho, lo que hacen los métodos de clasificación, el clasificador lineal, es una regresión y después lo usa para clasificar. Bien. Bueno, entrenamiento, esto es lo que hablábamos recién. Los clasificadores tienen sus parámetros internos y el proceso de ajuste, el fit de esos parámetros se llama entrenamiento. Existen dos tipos, supervisado y el no supervisado. Para el supervisado necesitamos conocer previamente a qué clase pertenece cada vector, y para el no supervisado no. Bien, entonces ahora sí, la función de decisión lineal o el clasificador lineal. Es un método que pertenece al grupo de los métodos de aprendizaje supervisado, ¿sí? O sea que necesitamos tener vectores previamente clasificados para poder entrenarlo. Ese conjunto se llama vectores de entrenamiento. Y bueno, el clasificador lineal usa una función de decisión a la que vamos a llamar D de X, ¿sí? Y el caso más simple es cuando solamente vamos a trabajar con dos clases.
recuerden que decimos que este enfoque de usar funciones de decisión implicaba tener una función de decisión para cada clase. Y entonces después evaluamos cada elemento en todas las funciones de decisión, y la función de decisión que diera el valor más alto nos indicaba a qué clase pertenecía el elemento. Bueno, cuando tenemos solamente dos clases, y solamente en este caso, o sea, cuando tenemos dos clases, podemos usar una sola función de decisión. Es lo más habitual. Cuando usamos una sola decisión y decimos que cuando el valor de esa función de decisión da positivo, el elemento pertenece a una clase, y cuando da negativo pertenece a la otra. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora en la mayoría de los casos va a ser clasificación en dos clases. Entonces vamos a usar una sola función de decisión, y cuando sea mayor que 0 pertenece a una clase, cuando sea menor a otra clase. Bien, ¿cómo es la función de decisión lineal? Si las entradas, o sea, las características del vector tienen esta forma, si hacemos un vector fila, la función de decisión se va a definir como d de x igual a w1 por x1 más w2 por x2 más sucesivamente wn por xn más w sub n más 1. Entonces vamos a multiplicar a cada una de las características por un coeficiente distinto, ¿sí?, que es propio de esa característica, y vamos a sumar todos esos productos, y al final vamos a sumar otro número, otro valor, que es un coeficiente independiente de las características. Después, cada vector de entrada va a tener valores distintos en las características, ¿sí? Entonces vamos a tener, o sea, cada vez que evaluemos esta función d de x para un x distinto, obviamente va a dar un resultado distinto. Si ese resultado es mayor que 0, va a pertenecer a una clase. Si ese resultado es menor que 0, va a pertenecer a otra clase. Perdón, profe, ahí Sí. W1 pertenecería al clasificador, es un escalar. Claro, todos los W que también forman un vector, después lo vamos a ver como si fueran un vector, digamos, un vector W formado por W1, W2, todos los elementos, son los datos internos del clasificador, ¿sí? O sea, nuestro clasificador es una función matemática a la que le pasamos como argumento el vector x, y para clasificar o para evaluar el vector usa estos coeficientes que son su estado interno, ¿sí? Cuando hacemos fit, cuando entrenamos el clasificador, lo que hacemos es obtener valores de W que hagan que clasifique bien. Profe, perdón, o sea, ¿se podría de alguna manera decir que es como que, o sea, ponderan de cada uno de de las características, o sea, X1, X2, esos atributos W, como que los ponderan según alguna regla que nosotros querramos establecer? ¿O no? ¿O no va por ese lado? Sí, sí, de alguna forma, por la forma en la que está escrita la función, sí, es como que estuvieran ponderando esa característica, sí. Digamos que sí, sí, después, una vez que esté entrenado, los valores muy grandes van a querer decir que esa característica es importante, y los valores de W muy, muy chicos que no, digamos, que hay que tratar de Claro, ignorarlo, claro, exactamente. exactamente eso. Sí, 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 tal sí. cual. Yo tengo una Bien. duda. Porque he escuchado que normalmente los modelos se entrenan mucho tiempo y con mucha cantidad de datos para que pueda Sí, clasificar bien. Eso no, digamos, no tendríamos que tener un volumen importante de datos y entrenarlo por mucho tiempo, o eso es porque el modelo ya está como preentrenado y simplemente se configura. no, no, digamos, es cierto lo que decís, para problemas reales, problemas grandes. Digamos, el tiempo depende a ver, digamos, del método que usemos para entrenarlo. Si son métodos iterativos, bueno, sí, suelen durar mucho tiempo.
y la cantidad de datos digamos, tiene que ser grande para que los modelos no sobreentrenen, no sobreajusten. Después vamos a ver bien esos conceptos, pero la idea, así digamos, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, es que si, digamos, para resolver problemas reales, complejos, necesitamos funciones de decisión que sean mucho más complejas que estas que estamos viendo ahora. Esas funciones tienen muchísimos parámetros. Porque tienen que trabajan en espacios con muchas dimensiones y las formas que tienen que tomar las fronteras en esos espacios multidimensionales también son complejas, son raras, tienen muchas curvas. Entonces, para poder definir esas formas, necesitamos funciones más complejas que esta, porque aparte, o sea, digamos, que no sean lineales, pero aparte que tengan muchísimos parámetros. El tema es que esas funciones con tantos parámetros tienen posibilidad de ajustarse de forma que nosotros no queremos, porque es como que memorizaron algunos datos en lugar de buscar una solución general para todos. Entonces, digamos, porque son tan complejas las funciones que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, para evitar ese sobreajuste, que es cuando la función se acomoda demasiado a los datos de entrenamiento, la única forma de corregir lo que tenemos, digamos, la mejor forma que tenemos para corregirlo es meterle más datos, para que la función no pueda aprendérselos a todos de memoria. Por eso vos decías que hacen falta muchos datos de entrenamiento. Pero es para problemas complejos. Y bueno, y esa cantidad de datos de entrenamiento y esas funciones tan complejas con tantos parámetros, naturalmente llevan mucho tiempo para entrenarlas. Son métodos iterativos. Cada ciclo termina tardando muchísimo tiempo porque tienen que ajustar todos esos parámetros. Y bueno, sí, el tiempo se hace largo. Para los modelos con los que yo trabajo, o sea, tranquilamente, por ahí me pueden llevar un día entrenarlos. Y estoy trabajando sobre una GPU bastante nueva, que, o sea, paralelizando todos los cálculos y bueno, así todo lleva un día. Entonces sí, es cierto que para casos reales, problemas muy complejos, los tiempos de entrenamiento son largos. Los que vamos a ver nosotros ahora como ejemplo, los podemos calcular en un papel en un ratito, ¿sí? Porque son pocos datos y problemas simples de resolver. Pero eso depende de la complejidad del problema. Claro, claro, entiendo. Gracias. Bien, nada. Bueno, a esto mismo, perdón, me había quedado acá. Hay una forma de representar estos vectores que se llama, con mi coma, vector de entradas aumentado, donde además de las características, al final del vector agregamos un 1. ¿Sí? Un 1 constante, siempre vale 1. Y eso es para poder meter bueno, cuando lo trabajemos como vectores, para poder extender esta función de decisión y que el último término no quede independiente, sino que esté multiplicando también por un valor de x. ¿Sí? Nada más que ese valor va a valer siempre 1. O sea, no cambia la función, cambia la forma de escribirla nada más. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo, pero ahora sí, cada w está multiplicando un x. ¿Sí? No como en este caso que no multiplicaba nadie. Entonces, eso se llama vector de entradas aumentado y se usa siempre. Facilita bastante los cálculos. En redes neuronales pasa lo mismo. Bueno, entonces ahora que tenemos el vector de entradas aumentado, ¿sí? Podemos decir que nuestro vector que podemos armar un vector de coeficientes, o sea, un vector W que tiene todos los coeficientes, desde el W1 hasta el Wn más 1, porque es un vector de coeficientes aumentado. Digamos, un vector de coeficientes para un vector de entrada aumentado. Este es un vector columna, acá lo estamos viendo transpuesto. Y entonces, teniendo este vector, podemos calcular la función de decisión como un producto de vectores. ¿Sí? El vector de entrada por el vector de pesos, y eso nos va a dar como resultado un escalar, que es el resultado de la función de decisión. Es exactamente lo mismo que estábamos calculando arriba, pero ahora como un producto de dos vectores. Además, es común calcular toda la función lineal
para todos los vectores al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en lugar de multiplicar un vector de entrada, vamos a armar una matriz como esta de acá abajo, que va a estar formada por todos los vectores fila que tenemos, ¿sí? En este caso, tenemos 5 vectores, 5 elementos que medimos del mundo real, cada uno es un vector de características. Fíjense, el superíndice indica el vector, o sea, tenemos el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4 y el vector 5, y el subíndice indica la característica, ¿sí? En este caso tenemos 3 características más la cuarta, que es la del vector aumentado. Entonces, si nosotros multiplicamos esta matriz X por el vector W, vamos a tener como resultado otro vector columna de salida, o sea, como resultado, que va a tener el valor de la función de decisión para cada uno de los vectores de entrada. ¿Sí? Entonces, lo mismo que estamos haciendo acá, lo podemos hacer multiplicando matrices, y eso es calcular la función de decisión para todos los vectores que tenemos al mismo tiempo. ¿Y se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora el tema es la parte difícil. ¿Cómo hacemos para calcular los coeficientes? Porque hasta ahora todo muy lindo, pero lo difícil obviamente es encontrar los valores de W para que el clasificador divida las clases como nosotros queremos. Bueno, lo primero que hacemos para encontrar los valores de W es asignarle valores numéricos esperados a cada uno de los vectores. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos vectores, y decimos, bueno, algunos de estos vectores pertenecen a la clase 1 y otros pertenecen a la clase 2. O a la clase A y a la clase B, ¿sí? Unos son manzanas y otros son naranjas. Aunque yo no le puedo decir al clasificador que algunos son manzanas y otros son naranjas, necesito darle valores numéricos. Lo que vamos a hacer es darle a los elementos de una clase, le vamos a poner el valor esperado para la función de decisión 1 positivo, y a los de la otra clase le vamos a dar el valor 1 negativo, menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que nosotros queríamos que decimos que vamos a usar una sola función de decisión, que cuando esa función de decisión dé un valor mayor que 0, vamos a decir que pertenece, por ejemplo, a la clase 1, y cuando dé un valor menor que 0, a la clase 2. Entonces, para entrenarlo, le voy a decir, ok, todos los elementos de la clase 1 quiero que tengan como salida 1, y todos los elementos de la clase 2 quiero que tengan como salida menos 1, ¿sí? Porque eso cumpliría digamos, si se cumpliera ese requisito, funcionaría bien mi clasificador, porque si el clasificador lineal aprende a hacer eso, para todos los de la clase 1 me va a dar valores mayores que 0, para todos los de la clase 1 de la clase 2 me va a dar valores menores a 0, entonces va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, lo defino de esa forma. Le digo, a los de la clase 1 quiero que tengan como salida 1, y los de la clase 2 quiero que tengan como salida menos 1. Bueno, entonces, de nuevo, digamos, cada valor de i, que es la salida del clasificador, ¿sí? Es un escalar, y con eso, juntando todos los escalares de la salida que yo quiero para cada vector, puedo armar un vector columna, ¿sí? Como hicimos antes cuando multiplicamos y obteníamos la función de decisión para cada uno. Bueno, esto es lo mismo, podemos armar un vector columna con la salida esperada para cada uno de los vectores de entrada. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con los W? Con los coeficientes. Al igual que se hace en la regresión lineal, vamos a buscar coeficientes que minimicen el valor esperado del error, ¿sí? Entonces vamos a partir de la expresión del error cuadrático medio, que es esta. Fíjense que lo que estamos haciendo es la diferencia entre el valor i, que era la salida esperada, los unos y los menos unos que representan a cada clase, y el valor y, ¿no? Menos
el resultado de la función de decisión. Lo que tenemos acá en esta sumatoria es la multiplicación de cada uno de los coeficientes por la característica que le corresponde, ¿sí? Entonces, esta sumatoria calcula el valor de la función de decisión, que va a ser distinto al valor que yo espero para la función de decisión, que es y, ¿sí? Si yo espero unos y menos unos, y la función de decisión me va a dar otra cosa, ¿sí? Esa diferencia es el error. Lo que tenemos acá es la sumatoria de todos los errores cuadrados. O sea, cada error lo elevo al cuadrado y después sumo todos esos errores cuadrados, dividido la cantidad total de vectores, o sea, la cantidad de elementos que estoy usando para entrenar el modelo. Entonces, bueno, eso lo podemos expresar matricialmente de esta forma, ¿sí? Como la esperanza también de todos los errores cuadrados, pero que se calculan ya ahora con un producto de matrices, de vectores. Y piensen que, digamos, ese error cuadrático medio depende de los valores que elijamos para los coeficientes. ¿Bien? Si los datos de entrada, los datos que estoy usando como entrenamiento, ya están fijos, ya los conozco, no los puedo cambiar. Lo que sí voy a cambiar son los valores de los coeficientes para mejorar la clasificación. Entonces, para cada combinación de valores de coeficientes, obviamente voy a tener un error cuadrático medio distinto. Si nosotros partimos de esta expresión, ¿sí? O sea, de la expresión de la derivada del error cuadrático medio, y buscamos los coeficientes que hagan cero esa derivada, vamos a encontrar el valor mínimo del error, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado porque queremos que esta función del error tenga una forma de parábola, ¿sí? Tenga un mínimo. Entonces, igualándolo a cero, vamos a encontrar el mínimo de esa parábola y los coeficientes que entonces nos devuelven el mínimo de error, ¿sí? Bueno, partiendo de esta expresión de la derivada del error cuadrático medio en función en relación a los pesos, igualada a cero, obtenemos esta expresión, ¿sí? W, o sea, el vector de pesos W, igual a la matriz de entradas de X transpuesta por X de nuevo, la inversa de esa matriz, después se multiplica por X transpuesta y por el vector de salidas esperadas Y. Y bueno, y ese es el cálculo para obtener el valor de los coeficientes óptimos para una función de clasificación lineal. Es lo mismo que hacemos cuando hacemos una regresión lineal. Entonces, Profe, una pregunta. Sí, dime. No, bueno, termine la idea acá. No, dale. Es sobre la función de arriba del error cuadrático medio. Sí. Lo que estaría en el numerador sería una resta entre matrices columnas de los valores de cada vector de carácter, de los resultados de cada vector de características. Perdón, o sea, acá en esta parte no tenemos matrices. O sea, después del segundo Claro, igual por hay ejemplo, matrices. digo, por ejemplo, la matriz que tenemos arriba, que es la matriz columna Y1, Y2, Y3, Sí. que es el resultado, digamos, de cada vector característica. Sí, claro, exactamente. A eso, Este Y sub I es cada uno de esos. sí, lo restamos por la matriz, bueno, no es matriz, por Sí, la D1, D2, D3, que está más arriba de todo, que sería la que surge de multiplicar la matriz de características por el claro, vector W. exactamente. Lo que está en esa sumatoria es el producto de esta matriz por este vector, o sea, esto. O sea, este vector D. Sí, exactamente. O sea, está restando
un I con su D correspondiente. Bien, bien, bien. Gracias. Sí, después, cuando hagamos redes neuronales que son exactamente lo mismo, el modelo más simple de redes neuronales, le decimos la salida esperada y la salida real. O sea, en este caso es el valor, digamos, esperado para I o por Y y el resultado de la función de decisión. Bien. Bueno, ahora ya vamos a ver en un segundo cómo lo calculamos y reforzamos el concepto, pero les voy dejando como tarea no entregable, basada en el orgullo, en el honor, quiero decir, no en el orgullo, que hagan un cálculo a mano, ¿sí? Rápido, de los coeficientes W para clasificar la salida de una computadora. O sea, tendría que armar una tablita como esta, que tenga solamente dos columnas, X1 y X2, una computadora de dos entradas, ¿sí? Entonces, los valores de esas características van a ser las combinaciones de los bits, o sea, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bueno, van a necesitar obviamente la columna esta del vector aumentado, lo que va en unos. Entonces les va a quedar una matriz de 3 columnas por 4 filas. Es una computadora, o sea que solamente va a dar 0 para 0, 0. O sea, cuando x1 vale 0 y cuando x2 vale 0. Entonces a ese valor de salida esperada le podrían poner -1, y a los otros 3, que sabemos que el valor da 1, le pueden poner 1, más 1. Y bueno, listo, ahí tienen los datos, y con esta expresión pueden calcular los valores de W. Sale fácil y funciona bien. Después, o sea, calculan los coeficientes, calculan las salidas. O sea, una vez que tienen el vector W, lo multiplican por la entrada, perdón, las entradas sí por el vector W, y van a tener las salidas de la función de decisión, que no van a ser unos y ceros, sino otros números, pero que ustedes saben que cuando es mayor que 0 representa la clase 1, y cuando es menor que 0, en este caso de la compuerta, va a representar la clase 0. Se calculan esas salidas y después grafican en el espacio x1, x2 las salidas y también la función de decisión. O sea, fíjense, la función de decisión es una recta, ¿sí? Está claro. O sea, si estamos trabajando con dos dimensiones, es una línea recta. Por eso se llama función de decisión lineal. Como ustedes van a tener dos características, dos dimensiones, x1 y x2, pueden, para esta recta, graficar la función de decisión. O sea, cuando la función de decisión vale 0, si ponen a x2 en función de x1, se despejan y les va a salir la ecuación de una recta, y esa recta es el corte del hiperplano de la función de decisión cuando corta el plano x1 y x2, ¿sí? Y va a ser exactamente la frontera de decisión. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más abajo, pero esa es la idea de lo que tienen que calcular. Si lo hacen, van a haber entendido el tema. Bien, entonces, seguimos explicando el clasificador lineal. Para eso, bueno, vamos a definir una clase, perdón. Fíjense, es una clase que se llama clasificador lineal. Bueno, tiene un método de inicialización que lo único que hace es ponerle 0 a todos los coeficientes. El método fit, que hace exactamente lo que dice esta expresión, ¿sí? Fíjense, calcula. Primero se recibe una matriz con las entradas y le agrega una columna, ¿sí? Para hacer el vector de entradas aumentado en la primera línea, y después hace lo que dice la expresión, que multiplica la matriz X por la transpuesta de X por X, calcula la inversa,
a ese resultado lo multiplica por la transpuesta de x de nuevo, x aumentada, y después multiplica por y devuelve eso. ¿Sí? Entonces hace exactamente lo que decía, perdón, no lo devuelve, lo guarda como los coeficientes, ¿sí? Lo guarda en el vector W. Se fit, hace ese cálculo y lo guarda en un vectorcito W donde están los coeficientes. Después tenemos una, ¿sí? Perdón, pensé que alguien me había preguntado. Después tenemos una función que devuelve los pesos nada más, y otra que calcula la salida del modelo, o sea, de la función de decisión, que recibe de nuevo una matriz, le agrega los unos, y multiplica por los pesos, y bueno, ahí sí devuelve el valor de la función de decisión para todas las filas de esa matriz. Bien, entonces, vamos a usar datos reales para que se entienda mejor el ejemplo de deportistas. ¿Sí? Me puse saqué de Wikipedia los jugadores convocados para la selección, las últimas convocatorias de fútbol, básquet y rugby, y el peso y la altura de cada uno. Entonces tenemos todos los jugadores de la selección de fútbol argentina, con su peso y su altura, todos los de básquet, ¿sí? Y los de rugby. La idea es que, usando el peso y la altura, nos gustaría saber a qué deporte practica esa persona. A estos los conocemos porque son los de la selección, pero a lo mejor mañana viene el primo de alguien que es deportista profesional, y entonces nosotros le podemos decir, bueno, ok, decime cuánto pesas y cuánto medís, y yo te digo qué deporte haces. ¿Sí? Eso es lo que nos gustaría que hiciera nuestro clasificador. Bueno, acá estos datos están, o sea, estoy creando una variable que se llama data. Estoy poniendo los valores del peso y la altura, ¿sí? El peso en kilos y la altura en metros. Acá se muestran los 10 primeros. Hay otra variable que se llama target names, que tiene los nombres de los deportes, y otra que se llama target, que está codificada y que tiene un número para cada deporte. Creo que uno es fútbol, a ver, lo vamos a ver ahora. Bueno, acá están todos los valores de los target names, y acá están los valores codificados. O sea, fútbol vale 1, básquet vale 0 y rugby vale 2. ¿Sí? Bien. Bueno, como para conocer un poco los datos, los graficamos, por ejemplo, la distribución por peso de los deportes. Fíjense que los jugadores de fútbol son más bajos en general que el resto. Los de rugby están al medio. Perdón, es peso. Los de fútbol son más livianos, los de básquet están al medio, y los de rugby son más pesados, por ahí lo que uno podría pensar. Pero, digamos, salvo que pese menos, no sé, 70 kilos o más de 110, no podemos saber a qué deporte juega alguien que esté en esta zona central. Podemos hacer lo mismo con la altura. Bueno, ahora los de fútbol son los más petizos, los de rugby están al medio, y naturalmente los de básquet son más altos, pero también, de nuevo, hay una zona al medio que está mezclada. Y si graficamos en las dos dimensiones que tenemos, bueno, vemos que más o menos hay una zona para cada uno. Los de básquet están acá más arriba y al medio, los de fútbol están abajo a la izquierda, y los de rugby están al medio y a la derecha. En el centro verticalmente y a la derecha. Pero, de nuevo, hay una zona grande donde están todos mezclados. Estos son los casos donde digamos, no son separables. ¿Sí? Obviamente, es más, puedo tener dos personas que sean exactamente iguales y cada una es un deporte distinto. Entonces, naturalmente, con estos valores no podemos saber con exactitud qué deporte es una persona, pero nos puede dar una idea para cierta cantidad. No sé si para la mayoría de los jugadores, pero para varios. Entonces,
antes de volver sobre el clasificador lineal, si lo que vamos a ver es que justo ahora no es clasificador lineal, pensemos en qué pasa cuando hablamos, o sea, qué pensamos cuando hablamos de regresión lineal. Lo primero que pensamos es usarla para predecir el valor de una de las variables, por ejemplo la altura. Supongamos que, digamos, que yo para un deportista profesional quiero calcular la altura en función del peso y no parece tan loco eso, porque se supone que una persona bien entrenada, que prácticamente no tiene nada de grasa digamos, tiene una musculatura fuerte, digamos, la relación debe ser bastante buena, la que podemos calcular entre el peso y la altura. Entonces, ¿cómo se haría esto? Si solamente estamos tomando, en este caso, los futbolistas y los basquetbolistas. No me quiero detener mucho en el código, aunque es re simple, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, bueno, naturalmente los futbolistas son los rojos y los basquetbolistas son los azules. Fíjense que estamos graficando todos los basquetbolistas y futbolistas según su peso y altura, y forman más o menos una línea. Usando la misma clase de clasificador lineal que definimos arriba, que estaba hecho para clasificar, no para hacer regresión lineal, pero les quiero mostrar que es exactamente lo mismo. O sea, el cálculo que hacemos para el clasificador lineal es el mismo que hacemos para hacer una regresión lineal. Se rompió, porque no lo ejecuté. No está todavía. Okay. Ahí está. Bueno, ahora sí. Fíjense, le pasé los valores de X e Y. O sea, X en este caso está formado por el peso solamente, porque no estamos clasificando, estamos haciendo una regresión lineal nada más. X tiene el peso e Y tiene la altura. Y le pedí que se entrenara, se confit, y después le pedí que me devolvieran los coeficientes, que son estos. Si nosotros, usando esos coeficientes, calculamos la ecuación de la recta y la graficamos, nos da esto. O sea, fíjense que la regresión está funcionando bien, y con esta línea recta nosotros podríamos predecir de alguna forma la altura, según su peso, de un futbolista o basquetbolista. ¿Sí? Acá estamos haciendo lo otro, lo que decimos, cuando empezamos decimos que en esta etapa se puede hacer clasificación o predicción. Bueno, estaríamos haciendo una predicción mediante una regresión lineal. Y solo para comparar con el método de scikit-learn, ¿sí? Si hacemos una regresión lineal con scikit-learn, esa es la clase, y lo graficamos, ven que da exactamente lo mismo. O sea que nuestro método, definido un poquito más arriba, para calcular los coeficientes del clasificador, funciona exactamente igual. O sea, calcula los mismos coeficientes, pueden comparar, aquí están, que el método de scikit-learn para hacer regresión lineal. Ahora sí volvamos al clasificador lineal, ¿sí? Pero vieron que la clase que definimos antes, basada en la expresión del clasificador lineal, calcula bien las regresiones lineales. Veamos a ver por qué es lo mismo, cómo podemos usar una regresión lineal para clasificar. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo muy simple, un ejemplo trivial, donde tenemos una sola característica, una sola dimensión. No vamos a tomar el peso y la altura, sino uno solo de esos. Vamos a usar la altura, ¿sí? Mediante la altura queremos separar futbolistas de basquetbolistas. O sea, el primer paso es asignarle 1 a una clase y menos 1 a la otra, ¿sí? Entonces, porque sí, vamos a decir, bueno, el fútbol es menos 1 y el básquet es 1, ¿sí? A todos los basquetbolistas le vamos
O sea, queremos que los basquetbolistas den 1 y los futbolistas den -1. Bueno, se generan los juegos de datos y graficamos los juegos de datos. Todavía no estamos clasificando nada. Tenemos en el eje X, perdón, digamos, X, los datos X son la altura, ¿sí? Y Y es el deporte, ¿sí? El deporte, que hay mucho que básquet vale 1 y fútbol vale -1. Entonces todos estos puntitos rojos son futbolistas y esta es la salida esperada, esto es lo que a mí me gustaría que pasara, ¿sí? Que todos los futbolistas tuvieran como resultado -1 en mi función de decisión y todos los basquetbolistas tuvieran como resultado 1. ¿Sí? Para que yo después pueda poner un basquetbolista, evaluar la función de decisión, que me dé 1, digo, es mayor que 0, juega el básquet. ¿Sí? Estos son mis datos, la salida esperada y bueno, la altura. Bueno, esto es importante. Estamos trabajando en un espacio de 2 dimensiones, altura y deporte. ¿Sí? Digamos, bueno, ahí vamos a ver. La función de decisión es siempre un hiperplano, o sea que tiene una dimensión menos que el espacio en el que estamos trabajando. En este caso, como tenemos 2 dimensiones en el espacio, la función de decisión va a tener una dimensión. ¿Sí? Calculamos para estos valores de X y de Y los coeficientes con la clase de clasificador lineal y graficamos esa línea recta. Esta línea recta, en este caso, no es la frontera, ¿sí? Este es el hiperplano, ¿sí? O sea, esta es la función de decisión, no la frontera. La función de decisión, fíjense, lo que está haciendo, como está calculado como una regresión lineal, es tratar de pasar lo más cerca digamos, de los grupos de datos. O sea, digamos, se buscó la recta que más se parezca o que menos error tenga contra estos puntos. ¿Y cómo lo vamos a usar para clasificar a esta regresión lineal entre estos dos cúmulos de datos? Vamos a elegir el lugar donde corta el 0, ¿sí? Donde la función de decisión vale 0, vamos a hacer el corte. O sea, obviamente nosotros sabíamos que lo que vamos a tener que decidir es de qué altura para arriba son basquetbolistas y de qué altura para abajo son futbolistas, ¿sí? Bueno, esa altura, el límite de altura, es donde la función de decisión vale 0. ¿Sí? Como siempre, ¿no? Siempre decimos, cuando la función de decisión me da un valor mayor que 0, es basquetbolista. Cuando me da menor que 0, es futbolista. Entonces, el lugar donde vale 0, justo donde corta, es la frontera de decisión. Entonces, fíjense que o sea, la función de decisión tiene dimensión 1, una línea tiene dimensión 1, ¿sí? Porque es un hiperplano dentro de un espacio de 2 dimensiones, tiene una dimensión menos, es una línea. Y la frontera de decisión tiene una dimensión menos que el hiperplano, o sea, dimensión 0, que es un punto. Ese punto, que está marcado ahí donde corta el 0, es mi frontera de decisión, para un caso ridículamente simple donde tenemos una sola característica, o sea, una sola dimensión de entrada. Acá yo grafiqué los datos, mándole un número random chiquito para que no se vieran todos en la misma línea, pero estos valen 1 y estos valen -1, porque si no caen uno arriba del otro y parecen menos, ¿sí? Pero son los mismos datos. Arriba creo que ha hecho lo mismo, sí, acá también, por eso se ven que no valen 1, sino que están alrededor del 1 y alrededor del -1. Entonces, de esta forma usamos la regresión lineal para clasificar. Nuestro clasificador lineal va a ser una función de decisión que cuando vale 0, que cuando vale 0 nos indica la zona donde está
la división o la frontera entre las dos regiones. En este caso es esa línea de puntos, ¿sí? De esa línea de puntos para la derecha son todos basquetbolistas, o sea que acá hay dos futbolistas que van a ser clasificados como basquetbolistas, y de esa línea de puntos para la izquierda son todos futbolistas, o sea que tenemos a 3 futbolistas, basquetbolistas, acá azules, Campazo supongo que este bien de la izquierda, que van a ser clasificados como futbolistas. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo acá. Ahí está escrito lo que decíamos. Bueno, y acá esto es exactamente lo mismo, pero en lugar de graficar la salida esperada, como acá, ¿sí? Yo quiero que los basquetbolistas me den 1 y quiero que los futbolistas me den -1. Está graficada la salida de la función de decisión. Entonces, también tiene un número random sumado para que no queden todos apretados, pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Hay dos futbolistas que están, estos dos rojos que están clasificados como basquetbolistas. Y son 4 basquetbolistas los que están clasificados como futbolistas. Acá también son 4, pero no sé qué pasó, uno tapado por ahí o pisándose, no sé. Bueno, entonces eso pasa cuando tenemos un caso demasiado simple con una sola característica como entrada. Ahora veamos con 2 características. ¿Sí? Vamos a clasificar entre rugby y básquet. Rugby vale -1 y básquet vale 1. El resto es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora la función de decisión tiene 3 coeficientes, uno para, o sea, W1, W2 y W3. Esto anda mal que siempre, no sé por qué, a veces hace el gráfico y a veces no lo hace. Bueno, ahí está. Bueno, fíjense. Los azules, bueno, no sé, ¿cuáles son? A ver. Los azules son los basquetbolistas y los amarillos son los rugbyers. Esta línea de puntos es la frontera de decisión, o sea, es la línea por donde el hiperplano de la función de decisión está cortando el plano x1, x2, o sea, donde la función de decisión vale 0. De este lado, del lado azul, la función de decisión vale 1, vale más que 0, y del otro lado, donde están los puntos amarillos, la función de decisión vale menos que 0. Si lo vemos desde otro ángulo, fíjense cómo la función de decisión, que es ese plano inclinado, o sea, de nuevo, tenemos un espacio de 3 dimensiones, la función de decisión es un hiperplano, tiene una dimensión menos, o sea que en este caso tiene 2 dimensiones, ¿sí? Y la frontera de decisión tiene una dimensión menos, y es una línea recta, ¿sí? Que está cortando estos dos, que está donde se cortan estos dos planos, es el plano x1, x2, que es donde vale 0 la función de decisión. Fíjense que la función de decisión entonces está haciendo una regresión lineal entre estos dos grupos de datos, ¿sí? Se acomoda lo mejor que puede a estos dos conjuntos de datos, los dos clases, y bueno, justo al medio, donde corta el 0, es el valor que tomamos como la frontera de decisión, ¿sí? Y de esta forma entonces usamos una regresión lineal para clasificar. O sea, buscamos el hiperplano que dé el menor error para clasificar, o sea, que más se acerque a que todos estos datos de arriba valgan 1 y los de abajo valgan -1. Es este el hiperplano, esta es la función de decisión, la calculamos exactamente igual que se calcula una regresión lineal, porque está haciendo eso, y lo que queda al medio, justo al medio, donde corta 0, es la frontera de decisión entre las dos clases. Si lo graficamos de la otra forma, o sea, en lugar de los valores esperados ponemos los valores reales de la salida de la función de decisión, vemos que, bueno, obviamente va a pasar lo mismo. Vamos a tener sobre la función de decisión todos los puntos, porque son los valores que devuelve,
Y bueno, la mayoría de los basquetbolistas están sobre 0, menos este que no sé quién es, y Campazo que está bien abajo. Y hay solo un rugby que parece basquetbolista, todos los otros son claramente rugbyers, están abajo de la frontera de decisión. ¿Sí? Entonces son datos no clasificables. Como son poquitos, yo podría buscar una frontera un poco más rara que dé algunas vueltas y que los clasifique bien a estos pocos datos. Pero cuando vengan más rugbyers y más basquetbolistas, van a quedar mal clasificados, peor que si uso esta línea recta que estoy usando ahora. ¿Sí? Eso sería sobreajustar. Ajustarme a esos datos particulares. Digo, Campazo es enano, entonces hago una curva rara acá y lo rescato Campazo y lo pongo como basquetbolista. Está bien, pero va a haber un montón de rugbyers que tienen un físico parecido a Campazo y van a quedar mal clasificados. No está bien. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver eso con el sobreajuste, pero lo importante es que entiendan esta idea de cómo funciona el clasificador lineal. ¿Sí? Que la función de decisión lineal es un hiperplano. Los coeficientes de esa función se calculan con la expresión que ya vimos, y después la frontera entre las clases es la línea donde va la línea, en este caso que tenemos 3 dimensiones, 2 para el hiperplano y 1 para la frontera. Para este caso, entonces, la frontera es una línea recta que para un lado la función de decisión toma valores positivos, por el otro lado toma valores negativos, y bueno, y así se dividen las clases. La gran desventaja del clasificador lineal es que solo puede clasificar clases que sean linealmente separables. ¿Sí? Si estas son más o menos linealmente separables, funciona bien. Si tuvieran formas más raras, la distribución de las clases para el peso y la altura, no podríamos hacerlo con un clasificador lineal. Entonces, para eso, después vamos a ver otros clasificadores que son más complejos, que sí pueden encontrar esas funciones esas fronteras o esos límites entre las regiones más complejos con formas más raras. Bueno, y lo que sigue después, quedará para la próxima clase porque es bastante tarde. ¿Dudas, gente? Además de muchos. Sí, todas. Quedé ahí. Bueno, después miren el video, lean lo del apunte, lean el notebook de nuevo, porque por eso me puse a escribirle todo, para que solamente leyendo se pudiera entender. Van a ver que en realidad el tema que vimos era muy simple. Yo le di demasiadas vueltas porque es importante. O sea, quiero decir, quise hablar mucho sobre esto porque es muy importante, pero en realidad es una expresión la que calcula el clasificador, y tienen que entender que es un clasificador nada más. ¿Sí? ¿Sobre alguno? ¿Me lo dejas a mí? El hijito de alguien le está mandando saludos. Bueno, si no hay preguntas, cortamos acá y nos vemos dentro de 2 semanas. Vamos, profe, me parece. Vamos, Muchas profe. gracias por la clase. Bueno, Entonces, gente. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Adiós.